porque yo tenía miedo, no estaba quizás preparada en todos los aspectos y sentía una presión inmensa. Un placer conocerte y sobre todo para Ay. celebrar algo tan bonito como Diamantes. Ay, muchas gracias. Sí, estoy feliz. Algo que yo quiero agradecer de las canciones que puedo escuchar, porque obviamente solo tenemos unas cuantas ahorita en Spotify, es la letra de las canciones que se han liberado hasta el momento, porque siento que son emociones con las que todas nos podemos identificar. Así Creo es. que todas hemos pasado por un rompimiento y todas también tenemos a alguien a quien rendirle honor. Sí, En Diamante dices cosas muy lindas y también cuando vi el video siento que recordé a tu mamá viéndote. Ay, gracias. ¿Cómo fue para ti grabar esto y bueno, compartir estas letras tan bonitas en donde recuerdas pues que tu mamá pulió este diamante que ahora tenemos acá también, ¿no? Para mí es un gran orgullo siempre poder mencionar y decir que mi mamá es Jenny Rivera y que por todo lo que pasamos, lo que vivimos, las lecciones, porque sus lecciones fueron muy duras, me ayudaron a ser la mujer que soy hoy, que ahora puedo pararme con la frente en alto y fue también gracias a ella, por supuesto. Y en esta canción Diamante era la última canción que agregué al disco. Ya sentía yo que estaba completo el disco y luego cuando vi las canciones y la lista de las canciones dije, pues no hay una canción que se llama Diamante y que esté explicando realmente el concepto, el porqué detrás de Diamantes. Y dije, ok, me puse a escribir con Luciano Luna y nació Diamante y fue la primera canción que salió, el primer sencillo y pues siento que explica muy bien de lo que quiero decir, que obviamente no se trata de los diamantes físicos, no, o las cosas materiales. Obviamente como mujeres nos gusta lo que brilla, el bling bling y todo eso, pero es más de la luz interior y qué es lo que hemos tenido que pasar para llegar a este punto. Y también algo que puedo destacar de lo que estoy viendo musicalmente, de lo que estoy escuchando de ti, es el crecimiento personal también en esencia escénica, en presencia escénica, también a nivel de tu voz. Se oye muchísimo más trabajo, más madurez. Sí. Te siento también más segura. Definitivamente. ¿Te ha costado mucho llegar a un punto en donde ya fluyes y no te importa lo que puedan decir? Porque estás en un género muy complicado en el que eres reina ya. Ay, gracias, wow, te lo agradezco mucho. Sí, esa es la palabra, es un género muy complicado, pero un género que amo desde chiquita y ahora poder representar este género y ver cómo está creciendo y poder ser parte de esto, me da mucho orgullo, ¿no? Pero sí, hay mucha madurez en mí como mujer, como artista, vocalmente, y sí pasé por mucho para poder llegar a este punto, muchas críticas que yo usé como críticas constructivas, de decir, quiero mejorar, y perdí el miedo. Yo creo que eso fue lo que más cambió mi carrera cuando dije, yo sé que este es mi propósito de estar haciendo lo que estoy haciendo. Dios me puso aquí, nadie me puede quitar ese lugar. Y como eso me dio una confianza y perdí el miedo y empecé a brillar diferente. Obviamente mi vida personal tiene que ver, estoy muy feliz, estoy en paz, pero cuando me acepté, eso fue una gran diferencia. Y siempre he sido una mujer muy segura, pero como que ahora es diferente, no lo puedo ni explicar, pero es algo, es un sentir. Y por eso le puse a este disco Diamante también, porque mucha gente me decía, Chiquis, brillas diferente, hay algo diferente en ti. Dije, sí, me acepté, me amo, me caigo bien, ahora sí, de veras, no me importa lo que diga nadie. ¿Y sabes qué? Yo lo podía también percibir incluso antes de este material discográfico, porque recuerdo haberte visto en una presentación en los premios de la radio hace unos años. Estabas vestida de blanco, te veías impresionante en escena, pero lo que más me gustó fue que te robaste no solo el escenario, sino el espectáculo en ese momento y que todo el mundo se cayó para escucharte porque estaba cantando en vivo, no estabas haciendo playback. Ajá, no. Y eso creo que es algo que se aplaude muchísimo. Ay, gracias. Y la gente también se paró para poder aplaudir tu presencia. Sí, fue una presentación muy bonita. Y sí, yo empecé mi carrera
cantando playback, porque yo tenía miedo, no estaba quizás preparada en todos los aspectos y sentía una presión inmensa, como se forma un diamante, ¿no? Sentí una presión muy inmensa y llegó ese punto que dije, mira, yo tengo que cantar en vivo, y ese día dije, lo voy a hacer porque aquí son los premios de la radio y eso representa nuestra música. Y cuando sentí, es una de las primeras veces que sentí como un respeto diferente, Sí. como cantante, y se sintió muy bonito. De verdad que sí, y yo de verdad recordarlo ahorita me vino de la memoria porque es muy difícil cuando un artista es hijo de, hermano Sí, de, sí. familia de, porque de alguna manera se trata de desacreditar a veces el trabajo de la persona solo Sí. por los parientes que tienes. Exacto. Y se desacredita el trabajo, el sudor, las lágrimas, y te ha costado muchísimo, pero lo has logrado. Gracias. Y eso es muy lindo. Gracias. ¿Qué se siente ahora levantarse por la mañana y saber que tú eres Chiquis por ti? Porque además quitarse el apellido también tiene es muy arriesgado. Sí, mira, yo quiero mucho y respeto mucho a mi familia y lo que logró mi mamá, pero por esa razón yo siempre nomás he sido Chiquis. Mi apellido es Marín, de hecho. Mi nombre es Yanei Marín y mi nombre artístico siempre ha sido Chiquis. Los medios fueron los que me pusieron Rivera, porque mi mamá es Rivera, mi familia es Rivera. Claro. Y siento mucho orgullo porque mi familia es muy trabajadora y vinieron de nada. Mi abuelito él trajo a su familia de México y trabajó mucho, y eso me da mucho orgullo porque él me enseñó a trabajar. Pero yo también quería que me vieran como Chiquis, que no nomás, si por bueno o por malo, o sea, que me vieran por Chiquis, que me vieran a mí, mis experiencias, mi historia. Y no es por faltar el respeto a nadie, pero era como que yo quiero que me vean a mí, quiero ganarme mi espacio, ¿no? Y sí fue difícil porque, como dices tú, muchas comparaciones, estuve en la sombra de mi mamá por mucho tiempo, y aunque sea un orgullo ser hija de, yo también quiero que me vean por mí, y siento que por fin lo logramos. Y eso me da mucho orgullo. Me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Algo que yo quiero destacar, porque siento que es válido y merecido, no solo aplaudir el trabajo, las canciones que has liberado hasta hoy, la presencia que tú tienes, sino cómo tú siempre buscas honrar. No hablo de tu mamá, sino hablo de tu familia en general. Sí. Hay muchas cosas alrededor, pero creo que te honra el hecho de siempre querer guardar el respeto a las personas que de alguna manera también ayudaron a formarte o que forman parte de tu historia. Por supuesto. Y eso creo que vale muchísimo más que cualquier pregunta, que cualquier respuesta. Y te honra a ti. Ay, honra también gracias. a tus hermanos. Y también creo que eso es un ejemplo. Y no me quería ir de esta entrevista sin dejar de decírtelo, porque creo que te lo mereces. Y creo que es válido que lo sientas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias también por ser una mujer trabajadora, porque creo que también es otro ejemplo. Cargaste con tu familia cuando tú también eras una niña, y eso creo que hay mucho para decir gracias. Muchas gracias. Qué linda entrevista. No, a ti, muchas gracias.